Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. 1:33 y empezamos con esta música mágica, como casi todas las que ponemos en Milenio 3, que es el Greco de Vangelis, muy desconocida, que nos identifica con la historia antigua. Pero aún vamos a ir mucho más allá del tiempo del Greco. Vamos a irnos al principio de nuestra era. Algo ha ocurrido en esa ciudad santa, Jerusalén. Ya estamos en el estudio 1, todos en penumbra, con muy buena compañía. Va a haber muchísimas cosas esta noche en Milenio 3. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Oye, otra vez Jerusalén, cumbre del misterio, cumbre de la arqueología, y de nuevo una noticia que, bueno, recorre todas las televisiones, emisoras como en este caso, prensa. Muy brevemente, ¿qué ha pasado en Jerusalén, Carmen? Pues sí, que al parecer han hallado la cueva donde San Juan Bautista llevó a cabo pues esos bautismos. Han encontrado una pila bautismal. Ha sido el arqueólogo británico Simon Gibson y asegura haber descubierto en la Sierra de Judea, pues al sur de Jerusalén, a muy pocos kilómetros, esa cueva donde conduce a unas cisternas cuyas aguas habrían sido empleadas por San Juan para bautizar a sus discípulos. Y para bautizar a Jesús de Nazaret. Menudo notición, y como siempre ocurre, habrá que hablar con especialistas, habrá que documentar la historia. Nos encontramos ante uno de esos fraudes que de vez en cuando surgen en la prensa. Recordamos cosas que, bueno, se diluyeron, como siempre pasa, aquella urna de un hermano de Jesús, ¿no? ¿Recuerdas, Carmen? Aquellos osarios en el año 96 que hablaban de los cuerpos de la Sagrada Familia. Bueno, siempre la noticia de la arqueología bíblica nos trae como un 50% de polémica y un 50% de fascinación. Esta noche vamos a viajar a Jerusalén. Espero que os unáis a este viaje. Va a haber muchas más cosas. Vamos a hablar de astronautas, ¿verdad, Carmen? Sí, astronautas que al cabo de muchos años ahora afirman haber visto ovnis. Aunque más que astronautas, para ser correctos con el lenguaje, deberíamos decir cosmonautas. Antiguos cosmonautas, exacto, del viejo telón de acero. Y no solo eso, sino que viajaremos hasta un lugar en la voz de nuestro querido amigo Pedro Amorós, el prementorio de Busot, uno de esos sitios que es constante pregunta a través de, por cierto, Carmen, como siempre, líneas abiertas, ¿no? Claro que sí, y que a la 1:35, como siempre, líneas abiertas, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Además, pues vamos a sortear, ya que estamos hablando de Jesús, de historia perdida, de tres libros del director de la revista de arqueología, de Nacho Ares, que se llama aquí? La historia perdida, la segunda parte. Vamos a sortear 3 libros, entre todos los que escriban al 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Bueno, pues muchísimas cosas, no sé si deciros todo o no, porque hay estas sorpresas finales. Vamos a hablar del miedo, de la histeria, de lo que se puede vivir en una situación límite, pero es que no lo vais a esperar, yo creo. Vamos a hablar con una persona que afortunadamente está muy bien, pero cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo, que se llama Julen Madina. Ya no digo más, porque va a ser una historia que creo que nunca se ha tratado en el tema del misterio, y es un misterio mítico y auténtico y antropológico. Así que tenemos de todo. ¿Os apuntáis? Milenio 3, viajamos a Jerusalén. El Señor derrama sus bendiciones sobre vosotros, el Señor se regocija con los corazones arrepentidos. Id en paz. Él os perdonará si el arrepentimiento es sincero. Abrid el corazón. Preparaos para la llegada del Rey. Que tu corazón quede limpio. Yo soy quien necesita que le bautices, pero vienes tú a mí. Que así sea. Tenemos que cumplir toda justicia. Pues sí, eran esas palabras tremendas de Juan el Bautista encontrándose con Jesús de Nazaret. Lo contaba ni más ni menos que Zeffirelli en esa película, Jesús de Nazaret. Y ya sabéis que aquí hay gustos para todos y que en Milenio todos tenéis una opinión de cualquier tema, cualquier tipo, cualquier sugerencia, porque luego además tendremos aquí investigadores que van a hablarnos de todo tipo de sucesos y podéis preguntarles. Como podéis preguntar y opinar si creéis que estos personajes, por ejemplo, existieron realmente, porque sabéis que hay parte de la historiografía que niega la existencia incluso de Jesús de Nazaret o de San Juan Bautista. Todavía algunos lo consideran mucho más enigmático. La arqueología siempre tiene esa lucha. No hablamos de arqueología normal, hablamos de una arqueología que toca profundamente nuestras raíces, y por supuesto siempre hay paso a la polémica. Yo creo, si te parece, Carmen, que lo mejor es ir directamente al lugar de los hechos, saber la última hora, qué ha pasado, cómo es esa cueva, y luego hablamos con especialistas. ¿Te parece? Fenomenal, Iker. Vamos con Patricia Salas, que nos habla desde Jerusalén.
28 escalones conducen a la cueva donde supuestamente Juan el Bautista habría bautizado a sus discípulos. De confirmarse, sería uno de los mayores hallazgos del cristianismo, ya que, según Simon Gibson, arqueólogo británico artífice del descubrimiento, este lugar sería el eslabón que conecta el bautismo cristiano y el judío. Los religiosos judíos también utilizan piscinas de inmersión o mikves para el ritual de la purificación. La cueva, que data de entre 500 y 800 años antes de Cristo, está situada a 4 kilómetros de Incarem, una población cercana a Jerusalén, y donde, según la tradición, vivieron Elizabeth y Zacarías, los padres de Juan. Tiene 26 metros de largo por 4 metros de ancho y una altura de hasta 5 metros. En ella existe una cisterna a modo de piscina de inmersión. En ella se encontraron varios símbolos como una cruz y una piedra con una hendidura donde encaja un pie, y que se cree que habría sido utilizada para el rito del lavado de los pies. Pese a que la pared de la cisterna no tiene inscripciones, sí se han encontrado 250.000 fragmentos de botijo que presumiblemente se emplearon para el bautizo. Se han hallado además grabados de los siglos IV o V de la era cristiana, corresponden a la época de Bizancio y representan a Juan el Bautista decapitado. Para Gibson, la figura de Juan el Bautista cobra ahora cuerpo, ya que hasta este momento era algo así como un fantasma del que apenas había pruebas. Sin embargo, numerosos entendidos aseguran que el descubrimiento de la cueva no prueba que Juan el Bautista empleara esa piscina para el bautizo de sus fieles. Gibson ha estado excavando desde 1999 con la asistencia del arqueólogo israelí Rafi Lewis dentro de los límites del kibutz Tuba. Ahí estaba la crónica, la información, la voz de la cadena SER en Jerusalén, el revuelo allí, y más como es esa ciudad que conocemos bien y que es maravillosa, pero también terrible en algunas cosas, pues también ha causado mucha expectación. Cada vez que hay un nuevo hallazgo de este tipo es tremendo. Hay nuevos datos que están ya sumiéndonos en muchas dudas, ¿no? Se está hablando de todo tipo de cosas. Juan el Bautista, un personaje realmente enigmático, realmente desconocido, incluso para los máximos estudiosos de la teología y de la arqueología, ¿no? Y también, como nos preguntan a través del 7640, Iker, mucha gente se preguntaba, pero ¿no es cierto que se le bautizó en el río Jordán a Jesús y no donde dicen ahora los arqueólogos, que es en esta cueva? Pues sí, algunos historiadores piensan que en realidad se le bautizó en el río Jordán y no en esta cueva, pero otros historiadores dicen que no, que la realidad, y lo muestran algunos evangelios, es que se bautizó en esta pila, que además es una pila donde se bautizaba a mucha gente a la vez, y que es una pila muy grande. Bautismos masivos. Efectivamente, unas 30-40 personas eran bautizados a la vez, y en uno de esos, según los historiadores, pues se debió bautizar a Jesús. Bueno, quizá lo importante sea empezar a ver el tema con otros ojos. ¿Qué elementos tenemos para pensar que no es una de esas serpientes de verano arqueológicas, que también las hay? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué elementos importantes podemos llevarnos a la faltriquera? Siempre intentamos acudir a los máximos especialistas. Vamos a ver qué nos dice Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, porque él habla de unas inscripciones. Bueno, oficialmente inscripciones no hay. Lo que hay es una especie como de dibujos, de cosas extrañas. Si te parece, Carmen, escuchamos a Nacho y a ver qué opináis. Es decir, la cueva se encuentra en Jerusalén, en muy cerquita al sur de Jerusalén, un antiguo barrio que ya prácticamente ha sido absorbido por esta ciudad judía. Y quizás, aunque no hay textos, probablemente el elemento que puede jugar en detrimento de la investigación arqueológica que han llevado a cabo los ingleses, encabezados por Simon Gibson en los últimos años, sí que hay algunos elementos que lo relacionan directamente con la tradición de las antiguas piscinas bautismales que ya utilizaba posiblemente Juan el Bautista a comienzos del siglo I, ¿no? Yo me quedaría quizás con una serie de grabados que hay realizados en la piedra, entre los que destacan sobre todo uno de ellos, que parece una especie de personaje, de muñequito, podríamos decir, que aparece representado en una de estas paredes, y que, según los investigadores, sobre todo James Tabor, un investigador de la Universidad del Norte de Carolina, dice que puede ser una representación de un miembro de la secta de los nazaritas, curiosamente la misma secta a la que pertenecían el propio Juan Bautista. Y ya mensajes y opiniones que nos siguen llegando a ese 7640, palabra clave milenio. José L. desde la línea nos dice: en estos temas debe tenerse muy en cuenta la fe. Sí, también, es indivisible, es indivisible. Por algo es la polémica que estamos hablando. Es decir, cuando ocurre con Egipto,
ocurre con los asirios o con etruscos, como que no nos llega de una manera tan fuerte, ¿no? Estamos viendo, claro, lo que es nuestra propia historia, y entonces provoca todo tipo de sensaciones que a veces van mucho más allá de lo científico, y quien diga que no, yo creo que está mintiendo, ¿no? Alberto desde Barcelona nos dice: Jerusalén, creo que ese descubrimiento puede tratarse de una falsa, como tantas otras se han emitido. Después Antonio desde Almería: yo creo que Jesús existió, pero fue un profeta más como muchos de sus seguidores. Bueno, Dice es que lo curioso es que en el siglo XVIII había una auténtica batalla entre historiadores absolutamente cartesianos que intentaban buscar pruebas de la no existencia de Jesús, y a la vez, evidentemente, había gente que aportaba pruebas en contra. Y para muchos, quizá por ese vacío, esa gran influencia, pero ese vacío de pruebas quizá físicas, cualquier detalle, cualquier cosa, cualquier objeto que haya sido tocado. ¿Tú te acuerdas en Jerusalén el lugar donde estaba la mano apoyada en la Vía Dolorosa? Sí. ¿Por qué cuando uno llega allí, no sé, dices, igual es la mano una mano donde supuestamente Jesús la dejó marcada al apoyarse en ese camino hacia el Calvario? Y después de ser no puede ser, pero ¿por qué llama tanto la atención? Porque todo lo que ha podido tocar a este ser absolutamente excepcional, como debió ser Jesús de Nazaret, claro, ha dejado una impronta, ¿no? En el templo, ¿no te acuerdas en la piedra que había, como los fieles pasaban todos los pañuelos, pasaban todo tipo de cosas para coger la esencia de ese Jesús? ¿Y qué opinarán nuestros amigos, por ejemplo, de que haya varias tumbas de Jesús oficiales? Bueno, oficiales, la del Santo Sepulcro, pero en el mismo Jerusalén está la tumba del Jardín, visitada casi por tantos fieles como la del Santo Sepulcro. Y en otros lugares, como en Cachemira, la tumba del Rozabal, donde mucha gente cree que Jesús llegó hasta allí. Es decir, parece mentira que se mantengan vivos tantos lugares donde no se sabe lo que hay enterrado. Quizá por eso, por el misterio que ejerce esta figura, más que ninguna otra seguramente en los últimos 20 siglos. Por lo tanto, el enigma está abierto. Y si hay un libro, Carmen, que ha vuelto a poner de moda todos estos temas en torno a Jesús y a su vida, ¿cuál es? Pues el Código da Vinci, que está batiendo por ahí, ¿no? Retos, pero récords y retos. Récords y récords. Y bueno, ya me has liado por todas partes, y la verdad es que ha vuelto a poner la figura de Jesús pues en ese misterio que siempre lo envuelve, por su relación también con María Magdalena. ¿Tuvo descendencia Jesús? ¿No tuvo? Ahí están los enigmas que siempre se plantean en esta mítica figura, histórica figura. Pues ese libro, tú bien sabes, Carmen, en la iglesia de Rennes-le-Château, que todos nuestros amigos saben que tiene mucho que ver con esa historia de la supuesta descendencia de Jesús, el enigma de Jesús de Nazaret, su sangre, bueno, toda esa movida de la que yo tengo muchas dudas, sinceramente. Pero el fenómeno social y literario está ahí. Se habla de que los grupos, unos dicen masónicos, otros dicen ocultistas, otros dicen de auténticos seguidores del linaje de Jesús, bueno, que daban una especial importancia precisamente a ese personaje, a Juan el Bautista. Si uno entra en la iglesia de Rennes-le-Château, se da cuenta de que la figura de Juan el Bautista es mucho más importante, mucho más grande, y que realmente refleja toda la fuerza de ese lugar. Hay toda una serie de corrientes, Carmen, y hay preguntas a ese respecto de gente que dice, bueno, ¿estos grupos seguían de alguna manera a Juan el Bautista? ¿Había una iglesia que seguía a Juan el Bautista como la figura fundamental? Todo esto se refleja en el Código da Vinci y en ese libro que ha editado nuestros compañeros de edad, el Diccionario del Código da Vinci, y nos habla su editor, Sebastián Vázquez. Además, muy experto en el tema de la masonería, nos cuenta esas simbologías. ¿Por qué es tan desconocido y tan importante este hombre que quizás estuvo en esa cueva, San Juan Bautista? Sí, efectivamente, como bien dices, el Bautista tuvo una importancia capital para todas estas órdenes, ¿no? Esa importancia residía en su papel de precursor. Él es el que, de algún modo, inviste al maestro, al nazareno, en una ceremonia que encarna con lo que es el elemento tradicional. A pesar de que, como dicen los textos, no le llegaba al cordón de los zapatos, sí hace esa función de iniciador, de aquel que le propone el testigo de continuidad a Jesús el Nazareno. Luego hay otra cosa importante a la cual le daban mucha trascendencia estos grupos, es que a San Juan le llamaban, a la fecha en donde está colocada la fiesta de San Juan, la puerta de los hombres, mientras que la Navidad era la puerta de los dioses. Como vemos, el nacimiento de Jesús, el 24 de diciembre, y a su vez la fiesta de San Juan están enfrentadas, ¿no?, en el calendario, los solsticios. Esos dos solsticios consideraban que eran lo que se definen como puertas, en los que se abría, digamos, un camino entre el cielo y la tierra, un camino de bajada y un camino de subida. Cada figura, cada historia, sobre todo de ese pasado tan misterioso y tan enigmático, tiene
un simbolismo que yo creo que solo queda en cenáculos de estudiosos, por ejemplo como Sebastián Vázquez, y que muchas veces tenemos los ojos vendados hacia él. No comprendemos muchos misterios, no comprendemos por qué durante siglos auténticas logias persiguen, hacen emblemas, dan una especial preponderancia a figuras como San Juan Bautista, que es una, repetimos, de las más olvidadas o desconocidas, del ramillete de figuras más importantes de las Sagradas Escrituras. Incluso hay tradiciones curiosísimas que seguimos también nosotros mismos sin saberlo y que tienen origen sobre todo en esas logias masónicas tan intrigantes de las que un día haremos un programa. Escuchamos a Sebastián. Y la tradición habla de los dos ágapes, porque por ejemplo en la masonería se celebra la noche de San Juan, igual que tradicionalmente se hace el ágape de Navidad. Para la masonería, pero también para otros grupos, es decir, todas las estructuras que tengan una formación iniciática, esotérica, la figura del bautista es muy importante porque nadie puede llegar al fuego, al bautismo de fuego que representa la figura del nazareno, digamos un salto de conocimiento y un salto de evolución, de espiritualidad, si antes no pasa por el bautismo del agua. Y ese bautismo del agua, esa primera puerta, está representada por este hombre ermitaño, cubierto de pieles, un hombre que de una vida absolutamente de renuncia, que representa, y con Jesús lo testifica, el bautismo del agua. 1:51, 20 grados justos en la Gran Vía, aquí en el exterior del estudio 1 de la cadena SER, y la verdad es que es curioso porque está ocurriendo ahora. Luego con los años, Carmen, veremos que estos son descubrimientos, ojalá, importantísimos, ¿no? La cueva... ya se va a publicar un libro sobre estos descubrimientos, sí. La revista Times ha sacado... pues que se va a publicar un libro con todas las fotografías, todas las inscripciones que han encontrado, los dibujos que han encontrado, porque inscripción escrita no hay ninguna, esas huellas que ya han salido también publicadas en internet, y cómo llegaron a este descubrimiento, porque desde 1999 estaban investigando en esta cueva. Desde el 99, o sea que sale ahora el descubrimiento, pero algo previo. ¿Qué comentaba la gente, Carmen? Pues la gente es bastante escéptica en este ¿sí? 7640, sí. Bueno, no es mala señal de la audiencia que tenemos, ¿no? Hay que ser crítico. Carlos desde Sevilla nos dice: Jesús atrae también porque no hay pruebas de su existencia fuera de los evangelios. Bueno. Buenas noches, compañeros. Soy Roberto de Murcia y acabo de terminar de leer el Código da Vinci. La historia de Jesús y el cristianismo me están fascinando. Pues te recomendamos de verdad muy... Bueno, ahora sorteamos entre todos vosotros la historia perdida, segunda parte, pero recomendamos ese diccionario del Código da Vinci que está rompiendo... No todo lo del Código da Vinci. Recordemos que es una novela, que no es un libro de ensayo, el Código da Vinci. Por eso, que lo contrasten con la parte real. Por eso, que dice que le está fascinando la historia que se cuenta en el Código da Vinci, pero que hay de verdad y que hay de leyenda. Más de mentira que de verdad, pero bueno, mi opinión, ¿eh? Mucha gente dice que era un loco y la gente le seguía porque en esa época dependían demasiado de la fe. Nos dice Jorge Enchivos desde Asturias y nos dice que somos un vicio que no puede dejar. Pues bueno, buen vicio. Por lo menos estamos ahí observando una noticia que creo que es importantísima, que ya veremos si se confirma o no, pero de confirmarse, es la primera piedra importante de la existencia de este hombre. Antonio desde Madrid. San Juan es un misterio si existió Juan el Bautista. ¿Qué pruebas hay? Pues de momento esa. O sea que fijaos, si está ocurriendo ahora mismo, yo creo que es importante saber en los siguientes días a ver hacia dónde van las pruebas, hacia dónde van las directrices, porque nos podemos encontrar también, aunque Nacho nos comentaba que no, que de repente todo se para. La urna de Jesús, o del hermano de Jesús, no hemos sabido nada. La investigación sobre las tumbas apócrifas, no hemos sabido nada. Los osarios de la Sagrada Familia, no hemos sabido nada. Da la impresión de que llega un momento, se va a la noticia de los medios de comunicación y llega a especialistas. Pero nada más, absolutamente nada más. Bueno, ahora si te parece vamos de las entrañas de la Tierra, Carmen, al espacio. ¿Te animas? Y es que la siguiente noticia de este magazine de verano que estamos haciendo en agosto, realmente compartiendo con vosotros lo que son las últimas horas, que parece mentira, hay gente que dice que no pasan nuevos misterios. Claro, depende cómo se concibe el misterio. El misterio es arqueología, el misterio es antropología y el misterio es también el fenómeno ovni, ¿cómo no? Porque parece de película, y es una película, pero se han vivido, al parecer, escenas reales como esta. Preparados para el encendido de inicio de fase terminal en 4, 3, 2, 1. Vaya, ¿quieres echar un vistazo a eso? Intenta detectarnos. ¿Qué quieres decir? Apaga el radar, ese trasto nos convierte en objetivo. Cree que somos los malos. Radar fuera. No me extraña que la órbita de ese cacharro se desintegre. Pesa al menos 50 toneladas. Houston, aquí Dédalus. ¿Veis lo que nosotros? 2 menos 5.
Si queréis os apuntáis, como digo, de los subterráneos con bautismos ancestrales en Jerusalén a lo más alto de la Vía Láctea. La noticia es un bombazo y vamos a hablar de ella en la segunda parte también, cómo no, con documentos y con datos y con recuerdos muy importantes de momentos claves en la historia de la búsqueda del espacio infinito por parte del hombre. El notición venía de la antigua Unión Soviética, de uno de los dirigentes y hoy en día presidente de la Academia de Astronautas de Rusia. Y si quieres que nos lo cuente Rodrigo Fernández, que nos lo va a contar desde allí, desde Moscú. El cosmonauta Vladimir Kovalyonok, de 62 años de edad, asegura que vio ovnis en el espacio. El general Kovalyonok, que realizó 3 vuelos cósmicos y pasó en total 217 días en órbita, vio objetos extraordinarios en 2 oportunidades. La primera ocurrió durante su segundo vuelo, el 15 de agosto de 1978. Tanto él como su compañero, el astronauta Alexander Ivanchenkov, vieron un objeto extraño que por momentos se acercaba a la estación Salyut 6 y por momentos se alejaba. Durante su tercer y último vuelo, el 5 de mayo de 1981, vio un objeto relativamente pequeño y le gritó a su compañero Víctor Savinig para que lo fotografiara. Pero cuando quiso fotografiar al ovni, este estalló en el aire y se derramó una estela de humo. Por supuesto que de inmediato informamos a Tierra de lo ocurrido, dice Kovalyonok, que hoy es presidente de la Asociación de Cosmonautas Rusos. Kovalyonok recuerda que una veintena de días después, cuando regresaron a la Tierra, los expertos les confirmaron que en el momento de la explosión del ovni registraron una gran radiación. Estos no son los únicos casos de cosmonautas que han visto ovnis. En julio de 1982, Anatoly Berizovoi y Valentín Lebedev vieron como entre la estación orbital Salyut 7 y la nave Progress 14 pasaba volando un ovni. En 1990, los cosmonautas rusos observaron otros 2 objetos no identificados y al año siguiente, una afirmación desde la Mir captó cómo se acercaba un ovni. Oficialmente, sin embargo, los rusos se niegan a reconocer que esas visiones corresponden en realidad a platillos volantes y durante años han cubierto los informes y filmaciones de los cosmonautas con un tupido velo de secretismo. Sí, porque todo lo que viene de esa zona, por mucho que haya cambiado el tiempo, nos suena a eso, ¿verdad? A secretismo, a hermetismo, a información confidencial. Hay un libro magnífico, muy antiguo, que era OVNIs tras el telón de acero, de los años 70, que era espectacular. La primera vez que de alguna manera el KGB, se accedía a documentos sobre ovnis, muchos de ellos protagonizados por auténticos héroes nacionales, como eran los cosmonautas. Ahora la noticia es tremendo. Vamos a seguir con ello, Carmen, pero es que ha habido otros astronautas célebres que han dicho, jugándose el tipo, porque luego les ha ido bastante mal, yo he visto ovnis, ¿no? Gordon Cooper fue uno de ellos. Además, si quieres, Iker, te dio unas pequeñas palabras que dice, creo que vehículos extraterrestres y sus tripulaciones nos están visitando desde otros planetas y que están técnicamente un poco más avanzados que nosotros. Considero que necesitamos un programa de alto nivel para recoger y analizar la información referente a cualquier tipo de encuentros y para determinar la mejor manera de relacionarlos amistosamente con estos visitantes. Y esto lo decía, me dices, Gordon Cooper, que es uno de los auténticos ídolos de los astronautas, esto sí, además norteamericanos. Dice que en 1951, durante 2 días, tuvo la ocasión de observar muchos objetos de diferentes tamaños que volaban en formación a una altura mucho mayor de la que podríamos alcanzar. Bueno, Carmen, pues vamos a hablar en la segunda parte de Gordon Cooper y vamos a recordar, porque la petición de los siguientes es constante, 7640, nos han estado preguntando durante las últimas semanas por el famoso momento de la llegada del hombre a la Luna. Vamos a hablar con el periodista español que vivió todo eso, el periodista español que envió al mundo esa señal y que habló, imaginaos el momento, ¿no? Y nos va a contar todo lo raro que hubo en aquel momento, en aquella transmisión. No os lo perdáis, un momento histórico, han pasado 35 años. Volvemos ahora, Milenio 3. Son las 2:06 y estamos aquí en Milenio 3, todavía un poco sobrecogidos por las declaraciones del más importante cosmonauta ruso. Demos un poco importancia a lo que realmente la tiene, porque no es... ningún astronauta es cualquier astronauta, ¿no, Carmen? Porque esta gente que se juega la vida y que gracias a ellos sabemos más de las galaxias, del espacio... preparadísima, además, tienen que pasar todo tipo de pruebas para poder viajar al espacio. Y no es uno ni dos, lo comentaba Carmen antes, con esta música que nos pone nuestro compañero Juanma Frasquet, que ya sabes cómo es él, nos pasa de el desierto de Jerusalén al cosmos, pero es que luego nos va a llevar a otro sitio. Juanma nos va a llevar a un mundo más inquietante. Preventorio de Busot, no os olvidéis. Como siempre, 7640, palabra clave milenio, esos 3 libros de Nacho Ares, La historia perdida, segunda parte, con un montón de incógnitas, pero Carmen, antes de despedirnos, hablaba de Gordon Cooper, uno de los, que se atrevió a decir que los había visto. Dicen que su vida a partir de ahí fue un infierno,
Pero bueno, ya que hemos estado en Jerusalén con Patricia Salas, en Moscú con Rodrigo Fernández, ¿os parece que nos vayamos a Washington? Pues nos vamos con Javier del Pino, nos cuenta él la historia. Las sugerencias sobre la posible existencia de extraterrestres en la Luna aparecen en un libro del ufólogo Timothy Good. El libro se llama Cielos abiertos, mentes cerradas. Asegura que existe una grabación con una conversación secreta que mantuvieron sobre la superficie lunar los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin. La conversación, que la NASA siempre ha desmentido, habla de seres gigantescos escondidos bajo la superficie y habla también de visitantes alineados en filas en torno al lateral de un cráter. Sin embargo, el testimonio más abierto ha sido el del astronauta Gordon Cooper, uno de los primeros que viajó en las misiones orbitales en torno a la Luna. Él asegura que todas las misiones Apolo han sido seguidas por ovnis. En el 85, Cooper, ante un grupo de asesores de la ONU, presidido por el entonces secretario general Kurt Waldheim, sobre su convencimiento de la existencia de seres de otros planetas, dijo textualmente: creo que vehículos extraterrestres y sus tripulaciones nos están visitando desde otros planetas y están técnicamente más avanzados que nosotros. Considero que necesitamos un programa de alto nivel para recoger y analizar la información referente a cualquier tipo de encuentro y para determinar la mejor manera de relacionarnos amistosamente con esos visitantes. Cooper mantiene que el vuelo del Apolo 11 fue el primero que entró en la zona en la que ellos se mueven y que la NASA se niega a admitir ante el mundo que sus astronautas han sido vigilados de cerca por ovnis. Eso explicaría por qué la NASA no ha enviado más astronautas a la Luna desde las misiones Apolo y por qué no tiene intención de hacerlo en el futuro. Quizá ahora la compañía espacial tenga que dar explicaciones. Un canal de televisión dedicado a la ciencia ficción acaba de demandar al gobierno federal de Estados Unidos para obligar a la NASA, al Departamento de Defensa, al Ejército y a las Fuerzas Aéreas a facilitar toda la información secreta sobre vida extraterrestre. Más opiniones, en este caso el tema OVNI, que nos siguen llegando a ese 7640, palabra clave milenio. Todos los países tienen documentos OVNI, todos los ocultan, todos tienen guerra, entonces todos mienten. Pueblo soberano, nos dice Chicho desde Puerto Llano. Otro amigo que nos dice: deberíais ver el documental Mirlo Rojo de JJ Benítez. ¿Será verdad? Verlo ya lo hemos visto. Sí. Además nos están repitiendo los capítulos de Juanjo. Como el de La Otra Realidad, que haces tú con Javier Sierra, ¿no? En Telemadrid, también el de Juanjo Benítez en la 1, y yo creo que estamos de enhorabuena, porque aquí, sobre todo, y que quede bien claro, tenemos un gran respeto y personalmente una admiración muy profunda por Juanjo. Otra cosa es que nos quedemos más o menos alucinados con ciertas cosas y que podamos compartir o no, pero Juanjo siempre se guarda algunas bajo la manga, ¿eh? No hace nada porque sí, o sea que habrá que esperar acontecimientos. Liber desde Pucela nos dice: gracias por vuestro programa. El día que se asomen y nos digan estamos aquí, mucha gente nos tendrá que dar la razón. ¿Os lo podéis imaginar? Os lanzo la pregunta: ¿creéis que pasó algo? Porque lo que vamos a escuchar es importante. ¿Creéis que pasó algo el día que llegamos a la Luna? Muchos me dirán: si es que llegamos. Bueno, esa es una historia. Aquí se lo preguntan. Sí, claro, llegamos, no llegamos, la Chema historia de la Madrid bandera. Dice: si realmente se llegó a la Luna, ¿por qué 40 años después de avances tecnológicos no se ha vuelto? Algo no cuadra. Mira, eso, yo soy bastante escéptico con eso, pero es mosqueante. Que no se haya vuelto, ¿por qué? Se haya vuelto, no se haya vuelto, nos lo hayan dicho, no se hayan dicho nada, pues realmente hay una cosa que es una incógnita muy clara. Nos lo contaba Santi Camacho, el rey de la conspiración en este programa, eso de la bandera que se mueve, eso de las luces, que no hay estrellas, y la NASA lo explica perfectamente también. O sea, hay una lucha entre lo que es la conspiración de si estuvimos en la Luna. Yo creo que estuvimos, claro, que es evidente que Armstrong, Aldrin y Collins estuvieron. Y es más, vamos a recordar esos momentos, pero, ¿sabéis? Hay una pequeña gran leyenda también en torno a esa transmisión. ¿Sabéis que España, Fresnedillas, era un lugar clave que daba la señal a todo el mundo? Aquí al lado de Madrid, parece mentira. Ocurrió hace 35 años, el 20 de junio de 1969. ¿Tú has escuchado como yo, Carmen, que a los periodistas en un momento dado les censuraron, les sacaron todos fuera de allí? Hubo 5 minutos que no se sabe lo que pasó. Que quedó como entre leyendas, si era verdad, si no era verdad, ¿qué pasó realmente eso? Que hicieron salir a los periodistas, porque al parecer los astronautas estaban viendo algo que no cuadraba o algo que no querían que se supiera. Y que los corazones latían de una manera fortísima, creo que 150 pulsaciones en el caso de Collins, que estaba en la nave, que tenía más visión y que decía que estaba viendo algo. Bueno, es una historia que se ha zanjado, que fue absolutamente confidencial, que casi nadie ha hablado de ella. ¿Qué pasó en Fresnedillas? ¿Qué pasó con aquella señal? Hubo periodistas, maestros periodistas, que tuvieron la gran suerte de contar eso al mundo. ¿Os imagináis? A mí se me pone la carne de gallina. Radio Nacional, en la voz de Cirilo Fernández, escuchad bien, porque imaginaos el momento. Y se comprende la emoción de este hombre que estaba dando por radio el momento. Ocurrió hace 35 años. El momento histórico, ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la Luna en este momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica
de la hazaña espacial, es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna. 2 hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia, y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro de la cápsula. Se le quebraba la voz al corresponsal, y yo lo entiendo, ¿eh? Lógico. Lo entiendo perfectamente, porque los que somos periodistas notamos muy fuerte sensación de estar diciendo al mundo algo tan importante. Como él decía, pues un sueño de siglos, ¿no? Como si hubiera sido uno periodista en la época en que Colón vio tierra. Más o menos parecido. Armstrong entonces se bajó de la nave y, bueno, dijo esa palabra efectivamente para la historia. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para toda la humanidad. One small step for man, one giant leap for mankind. Miró Juanma Frasquet y él ya está, esto ya es el Apolo 11, se ha convertido en el Apolo 11, las pantallas, los discos, los minidiscs. Madre mía, algún día tenemos que hacer un programa con cámara desde aquí dentro, para que la gente vea cómo esta nave se eleva a veces del suelo. Bueno, yo creo que hay un periodista que es clave en toda esta historia, que hacía mucho tiempo que no contaba estas vicisitudes. Hemos tenido la gran suerte, además de, os lo recomiendo, un libro, lo ha dedicado a CADAP, se llama Testigo de una vida. Testigo de una vida. Es Santiago Vázquez. Santiago Vázquez se dice pronto. 12 años presentador del telediario, una de las figuras míticas de la televisión, cuando la televisión era mítica, aparte de empezar en esta casa, en Radio Segovia. Hizo programas míticos como Un Mundo para Ellos, Generación 800, cuando la tele, desde luego, en mi opinión, pues daba 1000 vueltas a lo que estamos viendo en muchas cadenas, ¿no? Una tele creativa, una tele de exploración. Y fue el hombre que contó toda esa historia. Y queremos preguntarle muchas cosas que igual no le han preguntado. Cosas del otro lado de aquella transmisión. Don Santiago Vázquez, buenas noches. Iker, muy buenas noches a ti, a todos los oyentes y, por supuesto, enhorabuena por ese gran programa que estáis haciendo. ¿Qué pasó, Santiago? Bueno, primero, antes de nada, ¿cómo fue el ambiente? ¿Cómo fue para un periodista como tú transmitir al mundo desde Fresnedillas aquel momento? Yo creo que ha sido uno de los momentos más intensos que he tenido en mi vida profesional a lo largo de 33 años en televisión española. Yo te diré que fue apasionante. El momento de ir para allá, fíjate, fue intenso. Yo iba en el coche, iba con el Pilar, que hoy es mi mujer, íbamos en el coche y era una luna maravillosa, grande, y llevabas dentro y diciendo, mirabas hacia arriba y decías, pero bueno, va a llegar el hombre a la luna ahí, en pocos minutos, en pocas horas, esto es increíble. Y tenías una inquietud, tenías una pasión por dar esa noticia tremenda. Y una vez allí, en Fresnedillas, pues el ambiente era pues agitado, expectante, de gran interés, mirando los monitores, viendo las evoluciones de Houston, cómo se sentían también ellos. En suma, era una vorágine tremenda porque era de un impacto enorme el hecho de que en pocos minutos podríamos saber o conocer que el hombre había pisado la luna. Y yo como periodista, pues bueno, lo afronté y lo acepté y ahí estaba yo. Santiago, hay un momento en el que te cercioras de algo que se convirtió en una exclusiva mundial, sí. Algo que quizá estaba, bueno, pues la atención estaba puesta quizá en otro momento, en otro lugar, y tú te fijaste en algo que aparecía en los monitores, ¿no? Sí, bueno, verás, es que pasa una cosa. Entonces se está haciendo la transmisión, como sabes, Hermida estaba en Houston, y estaba dando la información en conexión conmigo, estaba dando la información a España, ¿no? A través de Televisión Española. Entonces hubo un momento en el que nos rogaron los directivos de Fresnedillas que saliésemos de los monitores y que saliésemos de la transmisión. Entonces fueron momentos de incertidumbre porque no sabías qué había pasado ahí, ¿no? Si es que había habido algún fallo en la nave o alguna cosa. Y entonces, bueno, pues salimos. ¿Qué ocurrió en ese espacio de tiempo cuando nos dijeron que saliésemos? Pues no lo sé. Unos dicen que si alguien habló de que habían visto otras naves, que si había otros seres. No lo sé porque nosotros estábamos en un cuarto contiguo a donde teníamos los grandes monitores. Pero objetivamente, Santiago, os hacen salir, o sea, eso no es una leyenda urbana, os hacen salir a todos los periodistas en esos 5 minutos. Nos rogaron, sí. Nos rogaron que saliésemos, fuimos a un cuarto allí cerquita, donde no había ni televisor, ni había nada, 5 o 7 minutos, volvimos a entrar. Bueno, entonces continuó la transmisión. Yo continué dando los datos que me llegaban, todo esto, Hermida también con los suyos, y de pronto, verás, ocurre lo siguiente, Iker. Ocurre que termina el telediario a las 9:30
y en ese momento, justo cuando entra la bola, que nosotros llamábamos la cabecera, aparecen las imágenes de los latidos del corazón del hombre, de los 3 astronautas, del hombre en la Luna y de los otros 2. Y entonces rápidamente llamo yo por vía interna a mi director, a Fernando Ramos, que era el director de los informativos de TVE en Prado del Rey, le digo: oye, Fernando, dame rápidamente conexión, aunque ha terminado el telediario, dame conexión, porque tenemos una exclusiva mundial, y es el latido del corazón del hombre en la Luna. Oye, pues a los 15 segundos tenía conexión y dábamos el latido de los 3 astronautas, uno arriba, los otros abajo, del corazón, de cómo iba en ese momento el corazón de cada uno de ellos. De Armstrong, bueno. Aldrin y Collins. ¿Y cómo estaban esos corazones, Santiago? Porque pues mira, al parecer uno se había acelerado mucho, se especuló también, hay muchas especulaciones en esta historia, sí. Que se pusieron muy nerviosos por algo. Muy nerviosos. ¿Qué pudiste saber de eso? Muy nervioso. Mira, la realidad es que alguien dijo que si se había oído en lo que luego trascendió a la gente, ¿no?, a través de los medios de comunicación, que mira, allí están, ahí, al otro lado. Dice que alguien, yo no lo oí, la verdad, yo no lo oí. Lo que sí sé es que unos hombres, como tú sabes, Iker, entrenados durante años para un evento de tal categoría, que se le ponga el corazón a uno a 160, al otro a 120, y el otro que era Astro a 120, el que estaba arriba en la nave de todo es el que más nervioso estaba, porque es el que divisaba más. El que divisaba más y el que la leyenda, claro, o el mito o lo que sea ha dicho que Collins que estaba viendo algo, ¿no? Supuestamente. Exacto. Tenía 150 o 160 pulsaciones por minuto. Entonces, el otro tenía 120 y Astro me parece que era el más normal, tenía 90 pulsaciones por minuto. Pero claro, yo digo, como tú dices muy bien, como unos hombres que están entrenados para esto, si no ven algo raro, pues se les puede disparar el corazón hacia esa longitud tan enorme, ¿no?, de 160 por minuto. Y entonces ahí está la incógnita. Fue una exclusiva mundial, ¿verdad, Santiago? Sí, fue una exclusiva mundial porque, mira, estábamos en conexión con la nave exactamente en ese momento. Estábamos la Estación Espacial de Canarias, una japonesa y nosotros. Y entonces nosotros transmitimos a todo el mundo el corazón del hombre en la Luna. Santiago, de verdad que te escuchamos y estoy seguro que cientos de miles de amigos ahora mismo te escuchan y se les está poniendo la carne de gallina, ¿eh? Han pasado 35 años de aquel momento, pero sigue... Bueno, claro, se ha vivido, claro. Y quien lo ha vivido, como es tu caso, imagino que tiene que recordarlo con un espíritu muy diferente al resto. Pero te aseguro que se transmite. Santiago Vázquez, recomendamos tu libro, por supuesto, Testigo de una vida, una historia de lo que es la pasión por el periodismo. Seguiremos en contacto, compañero. Enhorabuena por todos tus éxitos. Un abrazo, Santiago. Te sigo como amigo, como profesional y como oyente, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, amigo. A todos los oyentes, adiós. 2:20 y estamos ya a punto de escuchar a nuestro compañero Pedro Amorós. Oye, emocionante, Carmen, escuchar a un profesional como la copa de un pino, como don Santiago Vázquez, ¿eh? Pues la verdad es que sí, a quien no le hubiera gustado dar esa noticia, ¿verdad? Siendo periodista... Ojalá nos encontráramos con una noticia así para poder retransmitirla desde el A mí me ha gustado mucho cuando iba en el coche con su mujer viendo la luna y decía, mira, vamos a poner los pies allí, ¿no? Como decía antes el corresponsal de Nacional, Cirilo Rodríguez, un sueño de siglos que se hizo realidad. Pero claro, eso no quita para que realmente pasara algo extraño. ¿Era un mito? No, nos lo acaban de contar. Evidentemente le sacaron 5 minutos de aquel lugar. ¿Qué pasó en esos 5 minutos? ¿Qué ocurrió? 7640, quiero vuestra opinión. ¿Qué creéis que pudo pasar en esos 5 minutos? Pues mira, Magnolia desde Córdoba nos dice: mi madre vio en directo la retransmisión de la llegada a la Luna y siempre me ha dicho que algo raro pasó. La creo porque tiene un sexto sentido, nos dice. La transmisión entre la cápsula de Cooper y la Tierra fue interferida por una comunicación en un idioma extraño e ininteligible, nos dice Lucas. Otro amigo que opina: tenéis razón, si no han vuelto es por algo, pero me da mucho miedo pensar que hay seres desconocidos aquí al lado, en la Luna. ¿Y miedo? ¿Por qué? Jorge de Albacete: estuvieron en la Luna, pero grabarían cosas que no se podían ver. Luego hicieron una filmación falsa y con fallos. Está muy claro que el tema de el plató o no plató, que yo no creo que fuera ese mismo día, pero que sí pudo haber un plató, bueno, pues lo comentaremos porque desde luego es apasionante, ¿eh? Es realmente increíble algunos detalles. Gabriel nos dice: si la NASA no volvió a la Luna fue porque con 6 misiones es suficiente e invertir tantos millones para algo ya conocido no tiene sentido. Pues muy interesante también. Pues cambiamos el tercio, ¿te parece, Carmen? Sí. Que siga opinando la gente, al final darás tú, bueno, aparte de los ganadores del libro de Nacho Ares, lo que están opinando de la Luna, pero ahora cambiamos el tercio, Juanma, si te parece, porque nos vamos a un lugar con misterio.
continúa el viaje de milenio. Un lugar llamado Aigües de Busot, ¿no? No sé si lo digo bien porque yo el valenciano... Aigües de Busot. Pues sí, que este es un edificio que el primer documento encontrado sobre él hablaba del balneario y decía que era un privilegio fechado el 30 de noviembre del año 1596 en el que se reconocía el dominio de las aguas a la ciudad de Alicante, en manos de quien continuaría hasta 1816. A partir de ese año comienza un litigio porque al parecer había una familia, la del marqués de Bosch, que era también conde de Casas Rojas, y entre el ayuntamiento de Alicante para ver de quién era propiedad el lugar. Al final se decide que es propiedad del conde de Casas Rojas, como legítimo propietario de los baños. Después, en 1936, el edificio queda en manos del Estado, que lo destina al tratamiento de niños tuberculosos. Al extinguirse esta enfermedad en nuestro país, el edificio queda deshabitado, como está hasta el momento, Iker. Y la pregunta era siempre sobre este lugar, ¿no, Carmen? Y siempre preguntando por Pedro Amorós, ¿no? Pues sí, nos han preguntado miles de veces que qué pasa en el balneario de Aigües de Busot, y que sí es cierto que allí hay apariciones, que se han hecho fotografías en las que han salido espectros, y también si se han obtenido algún tipo de psicofonías de voces. Arqueología, espacio y seguramente ahora lo más crudo, la investigación parapsicológica, que por cierto tengo que plantearle yo a Pedro varias cosas, aunque bueno, eso ya hablaremos fuera de micro, porque creo que podemos el año que viene aprender un poco de las tecnologías, de cómo se hacen algunas cosas, porque Pedro cuando va con todas las de la ley. Pedro Amorós es el presidente del SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Pedro, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen. Encantado como siempre de hablar contigo. Pedro, recibimos un montón de mensajes, pero no ahora, sino durante semanas y semanas, como ocurre con otros lugares, ¿no? Como puede ser Viandas, Cortijo Jurado, que hablamos del gran caso misterioso ahora mismo en Levante, en Alicante, Pedro. Bueno, yo creo que existen muchísimos casos relacionados con el mundo de lo paranormal, ¿no? Y casos verdaderamente emocionantes. Precisamente hoy mismo, bueno, pues hemos estado Guillermo Núñez, compañero de la SEIB, y yo, pues recorriendo algunos de esos lugares tomando notas del estado de los mismos. Existen muchos. Sin embargo, dentro de esos casos, creo que hay uno que por excelencia se lleva la palma y precisamente es el balneario de Aguas. El balneario de Aguas es un edificio que realmente para los investigadores se ha convertido en algo, yo creo que prácticamente entrañable, porque desvela, quizás ya con su sola presencia, con su sola mirada, ¿no? Desvela algo oculto, algo que realmente transmite un misterio y transmite un miedo. Y el miedo es uno de los compañeros que dentro de la parapsicología nosotros siempre hemos tenido en cuenta, porque cuando se produce el miedo, ese estado alterado de conciencia es lo que detona una serie de fenomenologías paranormales, ¿no? A ver, que yo te entienda, Pedro, es decir, ¿tú crees que ya el miedo que uno puede llevar o el miedo sufrido en un lugar puede ser condicionante también para lo que luego suceda ahí a los propios investigadores? Sí, indudablemente. O sea, yo lo he experimentado muchísimas veces con multitud de personas, con muchos testigos, y bueno, pues incluso no diciéndoles el lugar donde se va a investigar y luego, bueno, pues llevándoles a un punto concreto, ¿no? Entonces, el desconocimiento del lugar, esa sensación de inseguridad del lugar e incluso abandonándole o dejándole solo con otra persona genera un miedo, y ese miedo detona muchos fenómenos paranormales y desde luego potencia las psicofonías. Esto es una de las investigaciones que llevé yo hace unos años y que como resultado, bueno, pues impresionantemente me dio que efectivamente el miedo es uno de los factores importantes a tener en cuenta en una investigación paranormal. Qué interesante, Pedro, porque además luego en el último tramo hablaremos del miedo puro que se transmite en muchas acciones de la vida, pero Carmen nos hablaba ya de una cosa que evidentemente estoy seguro, cuando todo el mundo lo ha escuchado, pues ha esbozado, no sé, una mueca, porque ya que un sitio sea un santuario de tuberculosos de niños y queda abandonado, ya le da una impronta, vamos a llamarlo así. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué os interesáis, Pedro, por este lugar en concreto? Bueno, el balneario en sí interesa por la construcción y porque, vuelvo a decir, que entraña un misterio. Sin embargo, corre una leyenda, un rumor, bueno, pues que cuenta la aparición de un fantasma en un momento dado. Decían, y esto es leyenda, o bueno, historia, no sé cómo decirlo, pero decían que existía un espejo, yo lo he visto, ese espejo, que está justamente, o estaba en las inmediaciones de la escalera, en la parte trasera de la escalera central del edificio. Y en este en este espejo, decían que cuando una persona subía de espaldas a él y se encontraba sola en el lugar, en muchas ocasiones se podían escuchar como
gritos de niños jugueteando, cosa que era habitual y normal en el lugar, puesto que era un sitio de niños, ¿no? Un antituberculoso infantil. Y bueno, pero cuando se daba la vuelta a mirar, resulta que ese griterío venía del espejo, ¿no? Y bueno, decían que se veía una especie de fantasma de dama flotando en el espejo, que reía y que lloraba al mismo tiempo. Decían que cuando se quedaba riendo no pasaba nada, pero que cuando lloraba es que se avecinaba alguna muerte o alguna desgracia súbita sobre las personas que lo habían visto, ¿no? Esta es la leyenda. Y luego pues yo me moví porque uno de los constructores de mi casa, uno de los peones que trabajaron, pues cierto día vino muy asustado y vino pues presa de un estado de nervios diciéndome: Pedro, la he visto, y yo no sabía qué me decía, ¿no? ¿Pero qué es lo que has visto? No, la he visto, por favor, créeme, la he visto, ¿pero qué es lo que has visto? Yo no sabía ni siquiera a qué se refería, ¿no? Y bueno, pues el muchacho comenzó a explicarme que efectivamente había ido con su novia, pues a pasar un rato en la intimidad y quizás en un sitio lúgubre, ¿no? Pero había ido allí, ¿no? Pues a pasar un rato, y de repente estaban allí tranquilamente, y cuando se dieron la vuelta vieron a un ser aproximadamente a un par de palmos del suelo y que flotaba, un ser blanquecino, así como mujer, me lo describía él, y bueno, pues que después se alejó, ¿no? Yo pues hasta cierto punto le creí y pensé que podía ser un poco fruto de una imaginación o de una visión. Sin embargo, cuando salí a despedirle en la moto que llevaba, porque habían ido en moto, estaba su novia, y su novia estaba presa de un ataque de nervios, de un ataque de pánico. Tuvimos que atenderla e incluso necesitó tratamiento médico, ¿no? Porque realmente estaba presa de un ataque de pánico, y su testimonio posterior fue coincidente al 100% con el de este muchacho, que evidentemente no tenían ningún motivo por el que mentir, ¿no? Luego investigamos el lugar, los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y yo tuve la oportunidad de hacer una de las fotografías de mi vida. Llevo muchísimos años, y vosotros bien lo sabéis, detrás del mundo del misterio, ¿no? Y me he recorrido muchísimos lugares en busca de un vislumbre de realidad o de algo que me pudiera demostrar. Y aquí en el balneario tuve una de mis primeras oportunidades de saborearlo, ¿no? Y fue obteniendo una fotografía con uno de los reporteros del diario ABC. Había un reportero gráfico y un reportero y un redactor. Y el reportero gráfico, Gonzalo, plantó su cámara junto a la mía y disparamos una fotografía con 3 segundos de exposición. Cuando vimos la fotografía se podía distinguir con toda claridad la imagen de una especie de monje, con un niño en brazos, pero con tal claridad que la gente puede verla en la página web del SEIP, porque la tenemos ahí publicada desde hace ya mucho tiempo. Y esta fotografía fue analizada por el laboratorio digital del grupo MG Difusión, y dictaminaron que la fotografía era auténtica, ¿no? Yo creo que nos está diciendo la gente, Carmen, que a Pedro Amorós directamente no le invitemos más, ¿no? Porque, claro, la última vez que nos contó la historia de su encuentro en la carretera, que además fue fascinante, sí. Siempre que ha entrado nos ha contado las cosas de tal manera que te aseguro, Pedro, que si estábamos ahora aquí en el estudio, que además estábamos con varios amigos y también investigadores, como es el caso de Guillermo León, que nos acompaña aquí, estábamos todos, pues escuchando. Es uno de los momentos más importantes, pero las voces, que como siempre nos has traído una pequeña muestra, las voces, Pedro, hacen alusión, primero, www.elseip.com, ¿no? Efectivamente. Para cualquier persona, porque ya sabes que esto ya es interactivo si quieren ver total. Las fotografías o escuchar también muchas psicofonías que tenéis colgadas, ¿verdad? Claro, pues directamente que vayan, porque esto ya es la radio interactiva total y podrán ver esa fotografía e incluso opinar y que nos cuenten. Y si hay alguna pregunta para Pedro, que habrá muchas, pues también. Pero Pedro, la psicofonía, vamos a escuchar un trozo, además me gusta mucho porque no es la habitual, no son voces comprensibles, parecen más bien gritos, alaridos y suenan a niños. Tenían que ver con esa historia una vez más, ¿no? Sí, efectivamente. Además, esta psicofonía, yo siempre intento mantenerme fuera de lo que son las voces externas, ¿no? Llevo un aparato que es un audioespectrómetro, que es lo que me va diciendo constantemente que si realmente las voces son voces externas o son psicofonías que presuntamente están dentro de la gama de frecuencias de voces audibles, que este es el verdadero dilema de la psicofonía, ¿no? En concreto, esta fue grabada con todas las cautelas del mundo y en el mayor de los silencios.
y se obtuvo algo muy extraño. Juanma Frasquet, como siempre, si quieres bajamos el fondo al máximo, escuchamos todos, porque es esa voz que son una serie como de lamentos, de gritos en un lugar completamente deshabitado. Parece jolgorio de niños, a mí me ha parecido como un recreo de niños jugando o algo así. Me parecía como un recreo, es verdad, una cosa así. Bueno, le hemos puesto varias veces, como siempre, el receptor en la oreja bien pegado, ahora habrá miles de amigos haciendo exactamente lo mismo. Es un elemento radiofónico interesante, por supuesto, pues para contar esta historia que ya hemos querido refrescar la memoria de muchos de ellos. Aiguas de Busot. Vamos a escucharlo, Juanma. Por cierto que hay un momento, claro, es como un batiburrillo de voces, pero hay una que parece que dice ayúdame, no sé si lo habéis notado. Yo, cuidado, Yo no, yo oigo rezos en algún determinado momento. Como ayúdame. Claro, aquí en una cosa de gritos oye cada uno una cosa. Pedro, tú que la has analizado bien y con todos tus ordenadores, ¿qué es lo que crees que se oye? Yo no detecto concretamente nada. Parece como si algo dijese, o como si alguna voz quisiese hacer alusión a ayúdame, pero no he logrado distinguir nada. Lo que sí que hice fue una comprobación con un compañero, además, bueno, pues un hombre que tiene un estudio de sonido, un estudio de grabación de sonido, vamos, concretamente, discográfico quiero decir, y bueno, se hizo lo que es un estudio de la reverb del lugar y se comparó con la reverb que tiene la grabación en sí, y coincidía perfectamente. Y esto es lo verdaderamente curioso. Pedro, si te parece, y Juanma, vamos con ello otra vez, si puedes recuperarla, compañero, porque yo creo que es interesante. Claro, si yo ya, con toda la subjetividad que tiene esto, por cierto, pues bueno, si yo digo, claro, que me suena ayúdame, ahora mucha gente va a escucharlo, evidentemente, que hay una voz que dice ayúdame, pero bueno, como esto es una labor de todos y cualquier opinión es buena y puede valer, lo escuchamos de nuevo. Vamos allá. Ahí estaba el documento, ahí estaba Pedro Amorós cortándonos pues una pincelada de una casa o un lugar por el que nos preguntan mucho y queríamos saber. Dos elementos importantes, voces y sobre todo esa fotografía que podéis ver y opinar, por supuesto, en la página del SAPE. Pedro, compañero, seguiremos y si te parece en alguna ocasión ojalá podamos hacer un programa, primero desde Alicante, que será un placer, y segundo, pues en el lugar, que sería muy interesante hacer una investigación en vivo, ¿no te parece? Indudablemente, siempre es interesante. Hoy en día está un poco complejo porque, bueno, pues se encuentra cerrado el sitio y bueno, pues habría que solicitar los permisos, pero desde luego será muy interesante. Pedro Amorós, presidente de la SAPE, como siempre, un placer, amigo, y la próxima temporada haremos muchas cosas. Ya verás cómo sí. Un abrazo muy fuerte, amigo. Abrazos. Son las 8:36, opiniones para todos los gustos. Yo tengo aquí a mi lado a un buen amigo, y además que siempre tengo que agradecerle la gran labor que está haciendo en nuestra página amiga, que es ikerjimenez.com. Él es Guillermo León, que si no es por él, madre mía, gracias a él tenéis toda la posibilidad de ver los vídeos, los programas, de seguir Milenio 3, que se está convirtiendo en un fenómeno en Internet, gracias también a la labor de él y a la del compañero que viene ahora. Guillermo, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches. Gracias por estar aquí en Milenio 3. ¿Esta es tu casa? Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, muchísimos casos, te hemos seguido muy de cerca con José Manuel García Bautista, sois nuestro, bueno, junto con Fran Contreras, sois los que metéis en todos los berenjenales. Cuando estabas escuchando estas voces, ¿a ti qué te sonaban, por ejemplo? ¿Te daba una sensación, tú que eres un experto en todo el asunto de la informática, del sonido? Me da la sensación de, bueno, de lo que comentaba, de un ajetreo así de niños, ¿no? Como un patio o algo, ¿no? Me recuerda mucho a un corte psicofónico que estamos estudiando ahora, que también nos recuerda a unos críos, ¿no? Y se escuchan también como corretear, ¿no? Y entre esas psicofonías se escucha decir mamá o el amigo. Y bueno, es una historia que ya te contaremos. Nos acompaña Sira, que también ha vivido o sufrido, no sé si decirlo así, muchas de las investigaciones de José Manuel y de Guillermo. En alguna ocasión, hay que decirlo así, las acompañantes, compañeras, las mujeres de los investigadores presencian, además con un rigor muy especial, porque la mujer tiene esa sensibilidad, y os habéis llevado más de un susto en estos lugares últimamente, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Qué más tal, de Sira? uno. Más de uno, ¿verdad? La verdad es que sí. Hace poco, si no recuerdo mal, en Bellas Artes, tanto tú como Leo, la mujer de nuestro compañero José Manuel García Bautista, incluso de pasarlo muy mal, ¿no?
Lo pasamos mal. La verdad es que lo que vimos nos asustó bastante. ¿Qué visteis? Pues si te digo la verdad todavía no me lo creo. Le busco una explicación lógica a todo esto, ¿no? Pero la sombra que llegamos a ver, una sombra blanquecina perfectamente, un óvalo, que tú lo ves y dices, bueno, es mi imaginación, ¿no? Pero para nada. Y correr detrás de nosotros perfectamente, verlo en la ventana, ver cómo nos perseguía, cómo se encendía y se apagaba la luz sola, los ruidos, fue bastante impactante, en ese momento muy impactante. Madre mía, son cosas que ocurren, Carmen, y que lo vivíamos aquí radiofónicamente cuando nos lo contaban, bastante acelerados también. Pues y como ya es verás normal. también cuando te cuente José lo que ha vivido en estos últimos días. No quiero que me cuente mucho, José. Algo te va a contar. No que me cuente mucho, porque quiero precisamente que la semana que viene nos cuente con muchos más datos, y también con Guillermo y con todos los compañeros, la investigación en profundidad. Sé que ha estado allí, sé que trae cosas, y quiero simplemente una pincelada. Compañero José Manuel García Bautista, buenas madrugadas. Buenas noches. Aquí ya ves que estamos en familia, ¿eh? Sí, muy bien acompañado, además de los oyentes, con Guillermo, Carmen y Sira, por supuesto. Estamos aquí escuchando primero a Pedro, que nos había dejado helados. Yo no quiero que desveles mucho, José Manuel, pero últimas investigaciones con todo tu aparataje en Portugal. En Portugal, exactamente, en la zona de Algarve, entre Tavira y Faro, unos amigos portugueses dedicados no a la investigación al nivel nuestro, sino más bien aficionados. Nos llaman para ir a una villa de allí, una villa es una casa de campo de Portugal, de estas localidades, y bueno, con el pretexto de que hay una aparición, una mujer se aparece y tiene unos días de aparecerse, miércoles y sábado. Pero bueno, ¿cómo es esto? Esto es como los Jueves Milagro, como aquella película, o sea, unos días concretos. Días concretos, es curioso, pero es así. Y Sí, he de ¿no? decir, Iker, que no faltó a su cita, ¿eh? ¿Me quieres decir, José Manuel, que ya, es decir, que tú has presenciado el fenómeno? He presenciado el fenómeno y he salido corriendo tras él, las dos cosas. Porque te puedo comentar que sobre las 2:30 hora de Portugal, nos informaron de que algo había en el jardín. Efectivamente nos asomamos a una terraza en un segundo piso y estaba allí la mujer, una mujer, ¿cómo explicarlo? Que era una mujer aparentemente humana, más blanca, de aspecto blanquecino, sí, tal vez, pálida, perfectamente definida, perfectamente visible, no era translúcida, no era del todo opaca, ¿no? Y estaba en el jardín haciendo paseando como si cogiera flores o algo así. Es decir, que allí antes había un jardín, ya no hay un jardín, ahora lo que hay son viñas de unos 40 o 50 centímetros. Pero antaño, en tiempos pretéritos, sí había un jardín. Esto todo tiene una historia que evidentemente se relaciona. Y se veía perfectamente desde la terraza, Iker. Se veía perfectamente. Teníamos un equipo de barrido en el exterior, teníamos cámaras. Evidentemente, incluso se puede pensar la posibilidad de fraude, que estaba totalmente descartada por una serie de características visuales y técnicas. Lo más curioso, quizás, de toda esta aparición espectral en esta zona portuguesa, es que como la aparición se mantenía, digamos que aquello estuvo visible delante de nuestros ojos casi 15 minutos, que se dice pronto, yo me decidí a bajar. Tú ya me conoces. Y bueno, decidí ir tras aquello, a ver qué era, y armado con el walkie, la cámara de vídeo y demás. O sea que hay que ir registro gráfico de sonidos y de todo. Sí, hay psicofonías que están en portugués, dicho sea de paso, o sea, en el idioma de la tierra donde nos encontrábamos, y fui directamente abajo, a unos 20-30 metros de donde está ubicada la casa, perfectamente visible desde esta terraza. Y la sorpresa llegó que cuando debía de encontrarme de frente con aquello, pues no había nada, pero desde la terraza se seguía viendo. A mí desde el equipo de transmisión, desde el walkie, me decían que era imposible que no viera aquello. Yo la verdad es que estaba bastante mareado tratando de buscar algo, y a mí desde el walkie me decían, bueno, que lo tenía justo delante mía. Yo giraba en 360 grados, yo no veía nada, pero sin embargo desde la terraza estaban viendo como aquella aparición estaba casi a 3 metros de mí.
José, vamos a dejarlo aquí, si os parece, porque yo estoy seguro que ahora mismo tiene que haber un montón de inquietudes. Mira, ahora mismo se acaban de... Sí. No es verdad, ¿no? ¿A que no es trampa? Igual ha sido Juanma desde dentro de la nave, pero se han empezado a apagar aquí las luces y a encender, y de verdad que no es ningún tipo de, por supuesto, casualidades, como siempre. Pero José, me gustaría que con todo el material, porque si no la gente puede llegar a pensar, bueno, sí, va el corresponsal, ¿y por qué a él? Y otra... con todo el material, con toda la historia, estructuramos el esqueleto de esa historia, y que sea la gente también la que opine, y podéis traer aquí todas las pruebas y analizarlo convenientemente con una experiencia humana que imagino que habrá sido apasionante. Así que si te parece, el próximo viernes realizamos esa investigación en vivo. Perfecto. ¿Y esas psicofonías en portugués? Perfecto, también. Que además nos lo preguntaba mucha gente, si las psicofonías solo son en español, pues no, hay psicofonías además grabadas en todos los idiomas, en inglés, en alemán. Hay psicofonías que según el país donde se graben, pues hablan. José Manuel García Bautista, que ha tenido la increíble experiencia, es que quiero que nos lo cuente todo. Y más que ya contará, que a mí ya me ha adelantado algo antes fuera de micrófono. Vamos a hacer eso, José, el viernes que viene, que todo el mundo coja el papel y el boli, el viernes que viene analizaremos esto profundamente y escucharemos y seremos testigos en vivo de toda esta historia. ¿Te parece? De acuerdo, Iker. José Manuel, un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo, compañero. El miedo que está siendo objeto de estudio en varias universidades americanas y japonesas en un acto puramente nuestro. Carmen, ¿tú te pondrías, por ejemplo, delante de un toro en un encierro? Pues no, prefiero ponerme delante de un fantasma, si es que existen, a ponerme delante de un toro, porque eso sí que sé que me pueden hacer daño. ¿Os imagináis lo que puede sentir una persona cuando le viene un toro de frente y se encuentra sola, atropezado? Todos conocemos el encierro de Pamplona, ¿no? Todos conocemos un acto absolutamente universal, pero pocos conocemos que muchas universidades han hecho estudios sobre el miedo humano utilizando precisamente este elemento, porque ahí el miedo está puro, está auténtico. Es un ejemplo de lo que a veces ocurre cuando un acto viene de lo más mítico, lo más ancestral, lo más profundo. No se conocen los orígenes de los encierros realmente, se dan muchas especulaciones, algunos hablan casi del principio de los tiempos, de la lucha del hombre y animal. Lo que es cierto es que especialistas, psiquiatras, médicos como Luis del Campo y tantos otros dedicaron su vida con cosas alucinantes, incluso a meter alguna grabadora, cuando había un montón en los que ha habido muertos incluso. ¿Qué se escuchaba? ¿Qué dice el hombre en un momento en que sabe que va a morir? Una fiesta muy compleja que hay que ver con su sentido más profundo. No hablamos de gente que huye delante de los toros, y para eso hay que hablar con una persona que se ha jugado la vida, que tuvo 5 cornadas hace un mes, el 12 de julio, cuya imagen dio la vuelta al mundo, corneado una y otra vez por ese toro junto a la pared, y que es el más célebre, 34 años delante de los toros, su vida es el encierro. Él es Julen Madina y ha creído estar en el otro barrio, y nos va a contar algunas historias alucinantes que tienen que ver con ese estudio fascinante que en algunas universidades se está ya haciendo como tesis doctoral. El miedo en ese espectáculo, el pánico, la histeria colectiva, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué somos capaces de hacer? Le hemos visto toda la vida, le llaman el calvo de oro, rapado siempre delante de los toros. Hay una historia fascinante en todo esto. Julen Madina, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Oye, Julen, ¿cómo te encuentras? ¿Ya más restablecido? Bien, bastante mejor. Oye, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué una persona de repente se mete ahí a jugarse la vida realmente? Bueno, pues tampoco sé explicarte exactamente, porque la historia fue un poco circunstancial. Y a mí la emoción siempre me ha llamado la atención, tiene una cosa que me engancha, las emociones. Y entonces con un supuesto corredor quedé para correr al día siguiente y así me inicié. Además fue anecdótico la carrera al día siguiente, porque este hombre me llamó, bueno, estuvimos hablando y dijo, bueno, pues al día siguiente la táctica que debía llevar. Y la táctica no era más, pues estate en la plaza, suena el primer cohete y aguanta. Suena el segundo cohete y aguanta. Cuentas hasta 10 y sales a correr. Y era un poco lo que eran mis primeras nociones, y eso es lo que hice. Cuando tú estás tan cerca como te vemos en televisión, que estás casi, pues bueno, en el testú del toro, ¿no? ¿Qué se siente en ese momento exacto? Hombre, mira, el previo suele ser muy fuerte, muy duro, ¿no? Al principio es la reacción natural de todo ser humano al enfrentarte a un animal de un poderío como es el toro, ¿no? Que es el miedo. Entonces, bueno, es una especie de comunión. Cuando consigo acoplarme bien al toro y veo que estoy templando un poco su carrera, que veo que hay una sensación, una comunicación de alguna manera, es un poco ese tipo de sensación. Hay un momento en el que tú estás
casi unido, en un lenguaje no verbal, por supuesto, con un animal. Y eso ocurre, eso se siente, hay una ¿verdad? Comunicación, claro que hay una comunicación. Y de hecho, para mí, el correr al encierro no se trata de correr delante de un animal para que no te cojas, simplemente. Intento templar, si puedo, la carrera del toro. Y he sentido en ocasiones, cada vez es más complicado eso, de que yo le iba parando la carrera al toro. O sea, es decir, se iba el toro reposando. Y por eso, pues para mí la comunicación con el toro, y a mí por eso necesito ver la cara del toro. No se trata de correr delante de un toro, para que no te cojas. Necesito verle su cara. Y bueno, intentar ahí acoplarme a su ritmo y sentir, a ver qué siento, ¿no? Esos metros que se componen el encierro también son un mosaico increíble para ver los comportamientos no solo del toro, sino del ser humano, ¿no? Hay dos reacciones naturales. El miedo, que es una emoción que, bueno, que es una emoción natural, que eso es lo que puedes intentar controlar, pero el miedo, cuando se convierte en pánico, pues las reacciones son de todo tipo. Es decir, tú es como un náufrago en el mar, tienes reacciones desde, en algunos casos, desde la pasividad total de quedarse inmovilizado ante el enfrentamiento, ante ver un toro, se queda inmovilizado en la mitad de la calle, que no sabe cómo reaccionar, se queda bloqueado completamente, y otras reacciones, por el contrario, es hacer cosas absolutamente descontroladas, en la cual, pues bueno, pues se te cuelgan del cuello, te tiran de la camisa, se engancha como si fueras tú el que va a rescatar al náufrago, ¿no? Esa es la tabla de salvación. Yo recuerdo ahora mismo un estudio de un doctor, creo que de la Plaza de Pamplona, creo que era Luis del Campo, que hablaba de la psicología del encierro, y hablaba, a ver si tú puedes confirmarnos, porque esto sí que es casi ya rozando el misterio, ¿no? Que había, como por ejemplo en los montones, que se oían rezos, la gente de repente, incluso la gente que podía ser más o menos creyente, que eso no tiene nada que ver, se intentaba, bueno, pues decir oraciones, lo que fuera, para salvarse, o en otros casos era todo lo contrario. Es decir, en un montón, la experiencia humana que uno puede tener es al límite en todos los sentidos, se puede escuchar, ver y sentir de todo, ¿no? Oyes mucho ruido de la gente, de esas reacciones naturales, primarias, de intentar salvarte, de salir de ese punto que sabes que es una trampa en la cual tú has caído. Y entonces, pues bueno, pues la gente reacciona de manera, pues bueno, pues instintiva a buscar el límite, o sea, buscando su salvación personal. Se trata de controlar tus propios miedos que están. Tú dices la cabeza fría, pero ¿llegaste a pensar en algún momento que podía ser víctima de ese espectáculo que es tu vida también, que es el encierro? Yo esa historia la tenía en la cabeza como posibilidad, porque sé que esa posibilidad está ahí. Lo que pasa es que intentas y piensas que, bueno, pues no te va a pasar. Me cogió y, bueno, yo mientras, de la misma manera que me pudo dar una coronada definitiva, todo el rato pensaba, bueno, la pierna es el glúteo, y bueno, ya me lo sacarán, pensaba. Pero que va, el toro se enceló de una manera que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por cómo bufaba el toro, que no es normal. Tiene que ser tremendo, ¿no? El sonido del toro, ¿no? En ese momento. Sí, es tremendo. Y lo que yo siempre he dicho, aparte de la potencia, la sensación de un asta cuando entra en el cuerpo, siempre he dicho que es como la de un cuchillo caliente en mantequilla. Y claro, eso lo decía porque lo había visto, pero es que ahora lo he sentido. O sea, es que entra con una facilidad el asta en el cuerpo de una persona. No eres nada, absolutamente nada, delante de un animal de esa potencia tan descomunal como es un toro. Entonces es un pelele, como era yo en ese momento. Mi único miedo, y porque yo me estaba sintiendo que me estaba relajando excesivamente, con lo cual esos síntomas de que estaba perdiendo ya mucha sangre, yo me sentía muy húmedo a la pierna, digo, a ver si me han tocado el femoral y me estoy desangrando muy rápido, ¿no? Ese era mi miedo. Tú comentabas que, claro, que has visto la muerte de cerca en otros compañeros, ¿no? Eso también no se puede olvidar, imagino, ¿no? Sí, ese es el tema. O sea, yo he visto ya 3 muertos cerca de donde yo estaba corriendo. Bueno, delante mío fue Erasun, que le cogió, bueno, un toro salmantino. Que tienes la foto, además. Sí, eso cuento en la web. Ese toro me derrotó a mí al final de esta feta. Me derrotó 2 veces y lo recorté y dije, qué peligroso. Y lo dejé pasar. Y vi, pues bueno, como el toro, un chico que se había parado, pues le cogió en el cuello y le seccionó la yugular. Allí cayó y la arrastramos por debajo y allí murió desangrado. Oye, Julen, y la peor escena, al margen, me imagino, por supuesto, de tu percance o tus momentos trágicos, vistas en otros que tú has visto, como comentabas ahora. Esta escena, te digo, a veces que es en Tafalla, y resulta que había 2 jubilados viendo el encierro, pensando que, bueno, la carrera iba a pasar, pero vamos, nunca se le iba a correr un toro para allá. Y como es habitual, además, casi siempre suele pasar. Pero aquel día la fortuna quiso que 2 toros fueran mirando, iban muy lentos, y sobre todo uno. Y aquel toro hizo amago hacia los 2 señores, que hicieron intentaron reaccionar y se cayeron los 2 al suelo. Yo le estaba citando al toro
para que viniera a mí, pero el toro estaba muy despistado y cuando él, en vez de quedarse quieto en el suelo, intentó incorporarse y entonces el toro le metió una cornada, le metió por la espalda y le sacó por el pecho. Entonces lo llevó colgando no sé cuántos metros hasta que lo despidió en la mitad de la calle, pues llegando a la Plaza de Toros. O sea, yo esta escena no se me olvidará en la vida. Madre esta mía, es la que más me marcó, esa es la que más me marcó. Tremendo. Y a pesar de todo esto, a pesar de que estamos hablando de esa comunicación hombre-animal, estamos hablando de los momentos casi mágicos que se viven en una escena humana y tan tremenda, ¿no? Y tan espectacular como es el encierro, pues volverás a correr, ¿no? Si Dios quiere. Mira, yo siempre digo la misma historia. Cuando me salen bien un encierro, yo entro en la plaza colocado de los encierros en los que yo me siento satisfecho. Mira, yo nunca me he creído ni más ni menos que nadie, pero lo que sí digo es que cuando salgo de la Plaza de Toros estoy como flotando en una nube y miro a la gente como si estuvieran mirando de una nube. Estoy en otra dimensión, es algo íntimo y personal, ¿no? Y jugarse la vida por esa sensación casi mística, ¿no? Estamos hablando de casi una mística, en el buen sentido, ¿no? Por eso, Julen Madina, hemos estado hablando de ese sentido más profundo del encierro, que es el que a veces hay que hacer un esfuerzo para verlo, ¿no? Que la gente no lo ve, se queda con solamente el adorno, ¿no? Cada vez más, y mira, quiero aprovechar la SER, porque seguro que habrá mucha gente que lo esté escuchando. Después de la acogida, tenía en el correo 500 correos, de los cuales he contestado a todos. Y yo estoy impresionado de la cantidad de gente que entiende bastante más el tema de las sensaciones de lo que creemos. Porque casi toda la gente transmitía algo, una sensación que ellos tienen cuando están viendo el encierro. Ven la mística, Julen, y el sentido, como decimos, casi mítico que hay en toda esta experiencia maravillosa. Y te deseamos todo lo mejor, compañero, Gracias, y que sigas, bueno, pues ofreciendo estampas que parecen dignas de esos primeros tiempos antiguos donde el hombre y la bestia pues se enfrentaban y a veces entraban en armonía, ¿no? Muchísimas gracias, amigo, por estos minutos en Milenio 3. Muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Qué tremendo, Carmelo, de los rezos, ¿eh? La gente muriendo, bueno, unos montones, y se oían rezos hasta en gente que no era creyente. Es muy curioso cómo reacciona el ser humano. También habría que poner alguna grabadora en alguno de los sitios donde ha habido esas Es de los pocos espectáculos ¿eh? donde, claro, el hombre sabe que puede morir en cualquier momento, y es universidades americanas, japonesas y australianas, me olvidaba, están haciendo la tesis sobre el miedo en el ser humano utilizando este fenómeno. Curioso. Carmen, preguntas de todo tipo, imagino. Pues sí, muchas preguntas y también muchos amigos que nos dicen lo que entienden en las psicofonías. Álvaro Paniagua, desde Serranillos, nos dice, la primera psicofonía dice, ayuda a mi mamá. Yo es que oía algo de ayudas, sinceramente. Pues nos dice eso. En Aiguas de Busot. Vamos a ver. Rafa desde Madrid nos pregunta, y va con el caso de José Manuel García Bautista, ¿y no sería algún tipo de proyección holográfica lo de Portugal? Pues yo eso mismo se lo he preguntado también a José. Proyección holográfica, creando no sé, ¿vosotros habéis tenido la sensación, por ejemplo, Guillermo o Sira, cuando estabais allí en Sevilla, cuando veíais algo que podía ser alguien proyectando algo, o algo propio del lugar? No, pero el lugar era casi imposible. De todas formas, que nadie se ponga con un aparato a proyectar, allí, ¿no? Era imposible. Allí aquella noche no había medios, ni había nadie, ni posibilidad de que nadie no tuviera preparado una sorpresa o alguna trampa, ¿no? Pero bueno, aquí ella puede comentar perfectamente que, bueno, yo creo que aquello no fue nada preparado. Oye, ¿y creéis que, porque nos preguntan también, y es curioso, que algunos investigadores más concretos pueden tener una conexión más directa con él? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Clara Tahoces, que siempre que va a los sitios saca psicofonías, pero además... el caso nuestro, que cada vez que vamos no sacamos nada. Sí, nosotros al revés. Pero puede haber una conexión también ahí, ¿no? Entre determinados yo investigadores. Te puedo comentar que con José Manuel... pasan cosas. Sitios donde va, pasan cosas. Y además, uno de los comentarios que le ha hecho, que cuando ocurre algo y él está delante, su reacción es salir corriendo detrás. Eso es verdad, ¿eh? Yo lo he presenciado en la Facultad de Bellas Artes, en la cripta, y bueno, vimos el espectro aquel y él salió corriendo detrás, bueno. Porque eso pasa a veces, y a veces pasa la reacción totalmente contraria, como lo que hablamos en lo del encierro. La reacción del ser humano en una situación límite es absolutamente pues apuntar, incomprensible. Hay más casos que nos llegan de Sevilla, o sea que Sevilla. Lápiz y papel, José Manuel y Guillermo. Toli desde Sevilla nos dice, mi casa está construida sobre una guardería donde se quemaron 10 niños y la maestra. Todavía mi hijo la escucha cantar y a los niños. Da un teléfono, claro, esta mujer, porque sí, pero nos no envía vamos a dar mensajes. antena, Claro, como le vamos a dar la antena, digo que le vamos a dar a Guillermo y a José Manuel, ¿no? Sí. Javi nos dice, en la zona de la calle de Pan Luis en Sevilla hay unos ángeles que no se utilizan. No sé si será San Luis, ¿no? El famoso caso de la calle San Luis. Porque allí Pan pasa Luis, algo y en la casa de arriba salen caras en las paredes. Sí, hay una zona en Sevilla ahora que está ocurriendo un fenómeno de este tipo, pero bueno, de momento lo tenemos todavía un poco en cuarentena, ¿no? Sí, porque siempre lo que ocurre que llegan muchos casos, muchos testimonios, que el testimonio es libre, la opinión es libre, y luego, claro, habrá que cribar todo eso, ¿no? Concretamente una pared, y bueno, yo tenía informaciones de 10 caras.
Y la zona de San Luis, que es la zona donde lleva un suicidio anterior, un tema absolutamente es una terrible. zona céntrica y bueno, indagando un poco, pues bueno, hemos llegado a saber que bueno, antes había un orfanato. Y siempre hay... Allí mandamos a Carlos Barroso a hacer Sí. unas psicofonías y el hombre vino más blanco de lo habitual. Carmen, por cierto, los 3 ganadores. Claro que sí, vamos con esos 3 ganadores de los 3 libros de Nacho Ares, de La Historia Perdida 2. Uno va para Tony de Mallorca, que nos dice: tengo la sensación de estar acompañado siempre que os oigo, me da miedo y no es coña, tengo 37 años y no suelo asustar. Bueno, acompañado por la radio, ¿no? Que es el mejor espectro que hay. Pues uno de esos libros va para él. José de Santiago, yo creo que es como una monja que canta una canción a los niños. Besos. Pues otro de los libros va para Tienen él. también una imaginación los oyentes que me deja. Y Marcos desde Galicia, creo que las psicofonías no provienen de entidades inteligentes y tienen esa posibilidad que se manifiesten claramente. Un abrazo. Es la pregunta de siempre, ¿no? Pero es nuestra lógica contra lo que parece ilógico. Guillermo Sierra, muchísimas gracias por estar aquí. Hablaremos de muchos más casos. Gracias por esta visita. Y a vosotros, el domingo con más cosas. Un abrazo muy fuerte. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.